que les voy a explicar ahora, chicos, son ejemplos de esto que venimos viendo de sistemas materiales, en donde vamos a decir qué tipo de sistema es, cuántos componentes hay, si hay interfaces, cuántas son las fases. Bien, vamos a comenzar con el primero. Yo lo que hago es dibujar como un tipo recipiente donde tenemos agua con cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal de mesa común. Es sólida, bien, y cuando me dicen agua solita, bien, yo tengo que imaginarme que se trata de agua líquida. Entonces, el cloruro de sodio es un soluto, cuando lo hemos visto en soluciones, que se disuelve fácilmente en agua. Entonces, eso significa que va a formar un sistema de tipo homogéneo, ¿bien? Y esos sistemas de tipo homogéneo, mezclas homogéneas, son las soluciones. Cuando hablamos de cantidad de fases, los sistemas homogéneos tienen una sola fase. Si ustedes tienen un recipiente donde ponen agua, por ejemplo, para poder hervir fideo y le agregan un poco de sal, rápidamente se disuelve, entonces ustedes no pueden distinguir entre esa sal y el agua porque está todo mezclado. Entonces hay una sola fase. ¿Y qué estado de agregación tiene esa fase? Va a ser la fase, el estado de agregación que tenga el que esté en mayor proporción, que en general es el solvente, o sea que esa fase es líquida. Bien, ¿cuántos componentes tenemos? Dos componentes. Uno es el agua y otro es la sal o el cloruro de sodio. En este caso no tenemos interfase, porque para que haya interfase tiene que haber dos o más fases, porque es una línea que separa una fase de otra, y si tengo una no tengo interfase. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo agua, cloruro de sodio disuelto y cloruro de sodio sin disolver. Bien, después cuando veamos un tema más adelante, es un tema que se llama solubilidad. Significa que hay un límite en el cual una determinada cantidad de ese soluto se va a disolver en un solvente dado. Entonces, acá pongo el ejemplo, que si yo armo una solución de cloruro de sodio en agua, pero a su vez agrego mucho más de cloruro de sodio que ya queda sin disolver. Entonces eso significa que esto va a representar a un sistema de tipo heterogéneo. ¿Cuántas fases vamos a tener? Dos. Una de esas fases va a ser la líquida, formada por el cloruro de sodio y el agua que se ha disuelto. Y la otra fase, ¿qué va a ser? Va a ser sólida, formada ¿por quién? Por ese cloruro de sodio sin disolver. Si yo tengo dos fases, significa que hay una interfase que me separa esa solución, bien, de ese cloruro de sodio que no se ha disuelto. Una interfase. Y cuando hablamos de componentes, ¿cuántos componentes tenemos? Dos componentes. Uno es el cloruro de sodio y el otro es el agua. Bien, vamos al tercer ejemplo. Tengo oxígeno gas, dióxido de carbono gas y agua líquida. Hay una característica que tienen las sustancias gaseosas que quiero que lo anoten ahí en el cuaderno, es que los gases se mezclan entre sí, pero no reaccionan entre sí. Eso quiere decir que cuando se mezclen, los gases van a formar una sola fase gaseosa, o sea, van a formar ellos en su mezcla un sistema de tipo homogéneo. Pero a su vez los gases son insolubles en agua, ¿bien? Porque ahí me dice agua líquida. Entonces quiere decir que este es un sistema heterogéneo formado por tres componentes, o sea, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua líquida. Cuando hablamos de las fases, vamos a tener dos fases. Una fase gaseosa formada por el oxígeno y el dióxido de carbono y una fase líquida formada por el agua. Si tengo dos fases, significa que tengo una interfase. Bien, en el siguiente ejemplo tengo dos líquidos, el agua y el aceite,
pero esos líquidos son inmiscibles entre sí. ¿Qué significa? Que no se mezclan entre sí. Entonces, si no se mezclan, forman un sistema de tipo heterogéneo. Bien, ¿cuántos componentes tengo? 2 componentes. ¿Cuántas fases voy a tener? Y 2, que las 2 van a ser líquidas, una formada por el agua y otra formada por el aceite. Y vamos a tener una interfase. Con respecto a este sistema formado por agua y alcohol, estos son líquidos miscibles entre sí, o sea, quiere decir que se mezclan. Se mezclan formando una solución, quiere decir una mezcla de tipo homogénea. O sea que este sistema es homogéneo, formado por 2 componentes. Si es homogéneo, contiene una sola fase. Bien, vamos al penúltimo ejemplo. Sacarosa, que es el azúcar de mesa, agua y llaves de hierro. Bien, la sacarosa es soluble en agua. Ustedes se preparan un té, un café, le agregan azúcar y fácilmente se disuelve. Entonces, pero las llaves de hierro, el hierro no es soluble en agua. Entonces estamos hablando de un sistema de tipo heterogéneo. Bien, formado por ¿cuántas fases? Tenemos 2 fases. Una de esas fases es la líquida, constituida ¿por quién? Por el azúcar que se ha solubilizado en agua, y la otra que es sólida, bien, formado por las llaves de hierro. ¿Cuántos componentes tenemos? 3 componentes, bien, la sacarosa, las llaves y el agua. ¿Cuántas interfaces tenemos? Tenemos una interfase. Y respecto al último ejemplo, tenemos agua líquida, vapor de agua y hielo. Es un sistema de tipo heterogéneo, porque si ustedes ponen agua, por ejemplo, se preparan un trago o un fernet, por ejemplo, y le ponen hielo, ustedes sí pueden ver la parte líquida diferenciada de la sólida, sí se ve. Entonces, pero acá, ¿qué pasa? Tenemos un solo componente, porque el agua sigue siendo agua, estando en su fase líquida, vapor, o en la fase sólida. Entonces tenemos un componente que es el agua, pero es un sistema heterogéneo y vamos a tener 3 fases: la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida. Este ejemplo sirve para que entendamos esa partecita que en la teoría dice que no importa, es independiente el número de componentes en que el sistema sea homogéneo o heterogéneo. No es que porque yo tenga un sistema heterogéneo, sí o sí tengo que tener más de un componente. Bien, o sea, 2 componentes o más. Eso es lo que quiere decir. Bien.